Queremos dar inicio a nuestra sesión de investigaciones Aula número 37 en su primera parte. A todas las personas que se han unido a la sesión, un saludo muy especial en nombre de la Secretaría de Salud de Bogotá, la Subsecretaría de Planeación Sectorial y la Subsecretaría de Salud Pública, que en el día de hoy estamos compartiendo la organización de esta sesión de investigaciones Aula. El tema, como ustedes saben, de la sesión del día de hoy es una mirada a la complejidad de la pandemia por COVID-19, elementos e implicaciones para la investigación y la acción en salud pública. Esta es la primera de 2 sesiones. En una semana tendremos el próximo martes la siguiente sesión a las 2:30 de la tarde, que pretende complementar lo que en el día de hoy se va a trabajar. Entonces, para formalmente darles un saludo a todos y una cordial bienvenida a quienes nos acompañan en la tarde de hoy. Soy Gladys Espinosa García, epidemióloga de la Subsecretaría de Salud Pública de la Secretaría de Salud de Bogotá. Estamos en el día de hoy muy complacidos de poder compartir algunas de las conversaciones, reflexiones y digamos que conclusiones que el grupo de trabajo de la Universidad del Bosque y de la Universidad Distrital con algunas personas de la Secretaría de Salud hemos venido pues desarrollando para entender un poco mejor el asunto que hoy ocupa a la humanidad, que es la pandemia por la COVID-19. Este espacio de investigaciones Aula ha sido creado por la Secretaría Distrital de Salud para compartir, analizar, dialogar y generar diferentes inquietudes y crear posibilidades de construcción de conocimiento y tener diferentes, si se quiere, convergencia de visiones de pensamiento sobre la salud, para la salud y para la vida en consecuencia. Esta es una de las estrategias de apropiación social del conocimiento que la Subsecretaría de Planeación Sectorial de la Secretaría viene liderando desde hace ya varios años y que hoy está en su sesión número 37. Este escenario de apropiación del conocimiento es una de las herramientas que en el proceso de desarrollo y generación del conocimiento a través de la ciencia, la tecnología y la innovación se desarrollan en la Secretaría de Salud de Bogotá. En esta ocasión, para mirar la complejidad de la pandemia por COVID-19, tendremos la posibilidad de compartir algunos de los elementos que pueden, digamos, orientarnos a comprender la complejidad de la pandemia como una necesidad y las implicaciones que tiene entender un fenómeno complejo desde las ciencias contemporáneas para la investigación y para la acción pública. Y cuando digo la acción pública es aquella acción que nos es común, tanto a los públicos como a los privados, como a los individuos y como a los colectivos. Para ambientar este panel voy a retomar como una frase que me gustó mucho de una de las lecturas que recomendamos previas al panel, que es una lectura o es la introducción que le hacía el profesor Maldonado a su artículo publicado en principios de este mes de junio en Le Monde Diplomatique. En ese artículo, el profesor Maldonado decía, del encierro a la calle, del aislamiento al reencuentro, de la incertidumbre a la alegría social. La pandemia va dejando múltiples lecciones, entre ellas las características cada vez más nítidas del poder y sus intereses inmediatos. La vida se impondrá a la muerte y la creatividad potenciada en todos los campos por la imposibilidad del encuentro físico cotidiano potenciará la acción colectiva post-pandemia. Esas palabras que llaman a la reflexión, pero también al optimismo y a las posibilidades de encontrar nuevas formas de generar conocimiento y nuevas formas de vivir a futuro son para mí muy importantes porque de alguna manera nos van a acompañar en el ejercicio de la reflexión del día de hoy.
Como ya les había comentado, tendremos 2 sesiones, esta en la que estamos y la del próximo martes 23 de junio, a la que todos están invitados y que iniciará también a las 2:30 de la tarde por los links que ya fueron socializados previamente. Los esperamos el próximo martes y a continuación entonces voy a explicar la rutina de trabajo del día de hoy. Cada una de las disertaciones de los 3 profesores invitados tendrán una duración de 20 minutos. Luego de las disertaciones de los profesores, abriremos un diálogo para que las inquietudes de todos los participantes se expresen y puedan ser retomadas por los panelistas para controvertirlas o para complementarlas o para responder las preguntas que se hayan hecho, lo que sea del caso. Queremos que el espacio se convierta en la fase de conversación entre todos en un espacio de construcción de conocimiento con el aporte de todos. Les recomendamos a todos que sus comentarios los pueden hacer en el chat y los panelistas tienen acceso a él y lo estarán retomando ya sea en el transcurso de la conversación o al final cuando empecemos el diálogo entre todos. Como ya habíamos comentado, el panel está siendo grabado y va a estar disponible de mañana, como lo acaba de informar John Freddy, nuestro compañero que nos apoya en los asuntos técnicos, para que pueda estar asequible a todas las personas y a través de los correos electrónicos y la forma como se convocó este panel, ustedes van a conocer el link donde pueden volver a acceder a esta sesión del día de hoy. Reitero que los agradecimientos a nuestros profesores invitados por haber aceptado compartir con nosotros esta tarde y les agradezco a las personas mantener sus micrófonos cerrados. Vamos a empezar entonces el panel con la disertación del profesor Carlos Maldonado del Grupo de Complejidad y Salud de la Universidad del Bosque. Y luego de la presentación del profesor Maldonado tendremos al profesor Jorge Villamil y Daisy Alvarado del Grupo de Investigación del Complex UD de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. En la tarde de hoy les voy a presentar como relatoras a Sol Ángel García y a Yasmina Adriana Puerto Mujica, ambas compañeras funcionarias de la Secretaría de Salud de Bogotá, Sol Ángel de la Subsecretaría de Planeación Sectorial, quien es la que, digamos, ha liderado todo este tiempo Investigaciones Habla, y Yasmín Puerto, de la Secretaría de Salud Pública de la Secretaría de Salud de Bogotá, quien nos va también a colaborar en la relatoría. Es nuestra costumbre hacer un relato de todas nuestras sesiones de trabajo de Investigaciones Habla y que hacen parte, pues obviamente, del archivo de trabajo que documenta este ejercicio de apropiación del conocimiento, ya pues una institución en la Secretaría de Salud. John Freddy, una vez más, y Efraín, muchas gracias por su apoyo técnico. Para iniciar, entonces, ya le damos la palabra al profesor Carlos Maldonado, quien se referirá a por qué la pandemia por COVID-19 es un fenómeno complejo. El profesor Maldonado es PhD en Filosofía de la Universidad Católica de Leuven en Bélgica, tiene postdoctorados de la Universidad de Pittsburgh, Washington y Cambridge, tiene 2 doctorados honoris causa, uno de una universidad de Rumania y otro de una universidad de Perú, y en este momento es profesor titular de la Facultad de Medicina de la Universidad del Bosque. Profe Maldonado, bienvenido, buenas tardes, la palabra es suya y como le comentamos, cuenta con 20 minutos. Agradecemos a las personas, por favor, cerrar sus micrófonos, porque hay mucha interferencia y de ser posible usar sus audífonos. Gracias. Muchas gracias. Podemos cerrar las pantallas para dejar las cámaras, perdón, para dejar al profesor Maldonado en pantalla. Y muchas gracias, profesor. Muchas gracias, Gladys. Muchas gracias a la Secretaría de Salud, a mis amigos y compañeros del panel y a los asistentes. No he deliberadamente preparado un PowerPoint. Preferí hacerlo sotto voce. Los puntos que quisiera considerar en el espacio que me ha sido concedido son básicamente 5.
a propósito de la consideración de la crisis del coronavirus como un fenómeno complejo. De entrada hay que decir que la pandemia no es un fenómeno complejo. Y esto ya sobra mencionarlo, porque forma parte del reconocimiento que todos estamos haciendo en los últimos días y semanas. Hemos conocido distintas otras epidemias o distintas otras pandemias en la historia, incluso no muy lejana de la humanidad. Quizás el rasgo más distintivo es que esta sí es la primera pandemia en el marco de un mundo diferente de suma cero, es decir, de un mundo perfectamente integrado, globalizado, y sin embargo no es ese todavía el elemento que nos permite hablar de la crisis como un fenómeno complejo. Entonces, la primera idea que quiero sugerir es que el comportamiento del coronavirus no es inmediatamente un fenómeno complejo, es al revés, y ya voy a precisar las ideas, su irrupción en un contexto determinado, el que sí hace al fenómeno complejo como tal. Quisiera entonces sugerir a manera de reflexión para el grupo y para la filmación 5 puntos. El primero es muy importante desde el punto de vista teórico y es el reconocimiento del papel de los virus en la ecología de la vida, el papel de los virus en la economía, en la trama de la vida. En la comprensión clásica que teníamos hasta la fecha y que aún hoy en día es dominante, los virus no eran sistemas vivos. En esa comprensión clásica eran elementos parasitarios y demás. No voy a extenderme en ese punto por manejo del tiempo. Sin embargo, es evidente que emerge una ventana muy importante para considerar que la vida es imposible sin los virus y que la comprensión o la definición de vida exige incorporar a los virus en un espectro muy amplio, fantástico, en el que la última gran luz que arrojamos era sobre el papel de las bacterias. Los seres humanos somos holobiontes. Por cada célula, y existen 400 tipos de célula en un cuerpo humano, hay por lo menos 10 bacterias. Este fue el resultado puntual publicado en la revista Nature en 2013 del hecho de que somos holobiontes. Pero en el 2017 se abre y está en curso, no se ha cerrado, se cerrará en el 2026. Por así decirlo, es el segundo momento, perfectamente disyuntos ambos, que es el proyecto Viroma Global. A la fecha se han identificado, es decir, se abre en noviembre de 2017 y a la fecha hoy tenemos se han identificado grosso modo 144 familias de virus, la inmensa mayoría de ellos de origen zoonótico. La vida es inseparable del papel de los virus, primer elemento. Esto desde un punto de vista teórico para el tema más importante, y es entender lo que es la vida y entender lo que son los sistemas vivos. La comprensión clásica nunca incorporó ni en biología, ni en genética, ni en virología, ni en bacteriología, etcétera, la importancia de los virus como un elemento teórico. El segundo elemento que quisiera sugerir, sí le abre las puertas de par en par a la idea de la complejidad del fenómeno que estamos asistiendo. Y es el hecho de que los ritmos de contagio fueron exponenciales, en muchas ocasiones ni siquiera fueron exponenciales, fueron hiperbólicos, y la razón del ritmo, de la velocidad de contagio, tiene que ver con el comportamiento literalmente no lineal de los seres humanos. Entonces, el comportamiento no lineal, literalmente prácticamente caótico, y esto es muy importante desde el punto de vista de las herramientas de estudio en complejidad, ¿cierto? Las formas estadísticas, por ejemplo, epidemiológicas de entender el contagio no han sido suficientes, porque básicamente se han centrado en ley de grandes números, distribuciones normales y demás,
Nada de eso tiene que ver con complejidad. No hago un juicio de valor al respecto. El comportamiento no lineal de los seres humanos ha hecho que, y Colombia es un caso conspicuo al respecto, si atendemos, por ejemplo, a las fechas de 15 o 16 de marzo, abril, mayo, junio, cómo va, el ritmo se ha hecho manifiestamente hiperbólico y este es el elemento que quisiera subrayar en ese segundo punto, en el contexto de estructuras rígidas, verticales, lineales, piramidales, de tipo político, de tipo militar, de tipo sanitario, de tipo económico. Y entonces un fenómeno vivo, el virus, en dinámicas no lineales, los seres humanos, en medio de estructuras rígidas, lineales, secuenciales, jerárquicas, ¿cierto? Produce un colapso y ese colapso da lugar manifiestamente a la complejidad del fenómeno. Otra vez, no es difícil, el virus no es un fenómeno complejo, el comportamiento del virus no es un fenómeno complejo, es el choque entre un contagio con ritmos, para decirlo rápidamente, exponenciales en medio de estructuras rígidas, verticales, parciales, ¿cómo se llama? Lo que produce, digamos, el colapso bestial. Entonces, esto condujo manifiestamente a un proceso muy difícil porque ha costado muchas vidas humanas de aprendizaje vertiginoso sobre la necesidad de modificar estructuras jerárquicas, rígidas, lineales, verticales, con respecto a dinámicas no lineales. Y ese ha sido el reto fantástico. Todos, individuos, grupos familiares, grupos de barrio, empresas, colegios, universidades, hemos venido aprendiendo e incluso, y no es ironía, los gobiernos también han venido aprendiendo, ¿cierto? Son los más reacios para los procesos de aprendizaje, ¿cierto? Este choque impresionante entre estructuras lineales y comportamientos no lineales, que ha generado manifiestamente la complejidad del fenómeno. Dicho esto, quiero sugerir un hilo conductor para atacar, digamos, conceptual, epistemológicamente el tema, que no ha sido observado por ninguno de los analistas o de los estudiosos de complejidad. No voy a hablar de los demás. He hecho un seguimiento cuidadoso, ¿cierto? En ResearchGate hay a la fecha más de 45,000 publicaciones, muy pocas, ¿cómo se llama? Publicaciones y preprints, ¿cómo se llama? Muy pocas en complejidad. En Archive, me sirvo del chat. Uno de los, quizás el más importante repositorio de preprints en el mundo. La cifra es de más o menos 70,000 prepublicaciones, muy pocas en complejidad. No voy a hablar de las demás. La característica que quisiera sugerir es que la epidemia es un fenómeno de percolación. Lo anoto en el chat. En español es un término muy nuevo, no es de uso común. También en inglés es un neologismo. Y lo que quiero significar es que percolación es un concepto propio de complejidad que incluso buena parte de los complejólogos no conocen o no lo usan adecuadamente, que da lugar, es muy importante, a cascadas de errores. En términos de complejidad, siempre que hay un error, se produce una cascada de errores. Y estas cascadas de errores, que son procesos de permeabilización, literalmente de contagio. Entonces, ¿cómo se llama? Percolación significa contagio. Mucho antes de la irrupción de la pandemia, es muy interesante, pone de manifiesto la necesidad de estudiar procesos de cambio. Y esos procesos de cambio, me sirvo de ayuda con el chat, repito, esos procesos de cambio se dicen en el lenguaje técnico de complejidad como transiciones de fase. Distintos dos tipos de transiciones de fase. Transiciones de fase de primer orden, que son transiciones graduales,
previsibles, si se quiere, y transiciones de fase de segundo orden, que son, evidentemente, presento errores si hay errores de ortografía por el afán de escribir, que son cambios cualitativos o de estado en los fenómenos. Voy a decirlo por razones pedagógicas de la siguiente manera. A los complejólogos o las complejólogas no nos interesan las transiciones de fase de primer orden. De esas habla la ciencia normal, la ciencia clásica. Nos sirven, y ese es el recurso a la ciencia clásica normal, nos sirven como grupo de control para dirigir la mirada a lo que nos interesa, que son transiciones de fase de segundo orden, es decir, transiciones dramáticas, bruscas, imprevistas, imprevisibles, ¿cierto? Para las cuales entonces necesitamos de nuevas herramientas teóricas o conceptuales y nuevas herramientas en el sentido instrumental de la palabra. Esta idea me ayuda a simplificar lo que significa complejidad. Yo ruego un favor. Siempre que hablamos de complejidad, hay que distinguirlo de cosas difíciles, duras, enrevesadas, complicadas y demás. La complejidad no tiene absolutamente nada que ver con fenómenos complicados y demás. Mucho mejor, la complejidad tiene que ver con procesos, cambios, dinámicas no lineales y, con respecto a lo que acabo de mencionar, a transiciones de fase de segundo orden. Presento disculpas para quienes no estamos muy habituados a este lenguaje. Y entonces, la complejidad son básicamente dos cosas y esto se acabó. Esas dos cosas son un muy robusto aparato epistemológico, que continúa enriqueciéndose permanentemente con lo mejor de la investigación en punta, uno, y dos, una serie de herramientas o de técnicas muy sutiles, específicas, ¿cierto? Una de las cuales es, por ejemplo, el modelamiento y simulación, pero no es la principal, ni siquiera la mejor herramienta. Hay otras herramientas en complejidad, pero no ese es el tema. Y entonces, manifiestamente, digamos, más a la mano, más instrumentalmente, podríamos hacer referencia, desde luego, a modelamiento y simulación. Pero dicho eso, y solo para efectos pedagógicos, hay que distinguir ambas cosas. Una cosa es el modelamiento y otra cosa es la simulación, incluso a pesar de lo que digamos los ingenieros. No es difícil. Los sistemas lineales se pueden modelar, pero solo los sistemas complejos se pueden simular. Es muy importante este reconocimiento, porque entonces lo que tenemos sobre la mesa claramente es el reconocimiento de que los fenómenos complejos son específico del tema que nos interesa, de la cuarentena, del confinamiento en el que nos encontramos todos, del crecimiento exponencial de contagio, de las limitaciones enormes de los sistemas políticos, militares, económicos, sanitarios, ¿cómo se llama?, para atender esta situación, ¿cierto? Y entonces llamo la atención sobre esta idea de percolación y de transiciones de fase. Esto me permite lo siguiente. Hablar de la complejidad del fenómeno no implica hablar de la consideración de factores, de fenómenos multifactoriales o multivariados. Eso no es complejidad. Tampoco implica poner sobre la mesa elementos económicos y políticos y sanitarios y psicológicos y demás sobre la mesa. Eso se llama interdisciplinariedad o multi o transdisciplinariedad, y la complejidad es bastante más y muy diferente a la inter, trans o multidisciplinariedad. Entonces, el tema interesante es tratar de identificar las dinámicas que tenemos entre manos, las dinámicas que tenemos ante nosotros, alrededor nuestro. Esas dinámicas están marcadas por la conjunción entre no linealidad, es decir, fenómenos que son claramente impredecibles e imprevisibles, en medio de
estructuras mentales, estructuras reales allá en el mundo, que eran lo que habitualmente llamábamos la antigua normalidad. No, lo dramático del contagio no es el fenómeno de la muerte singular, de amigos, parientes, conocidos y demás. Para esto voy a servirme, y es el quinto elemento que quisiera sugerir, de una analogía, ni siquiera es una metáfora, con la paleontología. Distinguimos dos clases de extinciones en paleontología: las extinciones de fondo y las extinciones de masa. Las extinciones de fondo es el hecho que la muerte existe, el contagio existe, ¿cierto? Pero es un fenómeno inevitable y tiene algunas dinámicas, algunos ritmos y demás que en absoluto cabe menoscabar o dejar de lado. En paleontología, y es la analogía que hago, análogamente a complejidad, no le damos la espalda en absoluto a las extensiones de fondo. Por el contrario, las verdaderamente interesantes o preocupantes dramáticas son, y entonces lo anoto en el chat, las extinciones en masa. Perdón, las extinciones en masa, es decir, extinciones de grandes poblaciones y demás, que son verdaderamente las preocupantes. Y lo que sí se quiere sería el tema, por ejemplo, de la epidemiología. Dicho eso, estoy tratando en el manejo del tiempo de redondear la idea. Me gustaba mucho algo que Grace mencionaba, concuerdo con eso enteramente, off the record, antes de comenzar este encuentro, y es que la pandemia nos permitió un momento de solaz, no solicitado, ¿cierto? Quizás impuesto, al que no estábamos preparados, porque los ritmos que teníamos de vida eran ritmos de enfermedad. Quiero subrayar esa idea. Los ritmos que teníamos de vida eran ritmos de enfermedad, ¿cierto? Y la necesidad, el imperativo del confinamiento permite una toma de distancia de cada quien con respecto a sí mismo y de cada quien con respecto al mundo, para hacer lo que no era posible anteriormente, y eso no es baladí en el contexto de académicos y muchos más, ¿cierto?, que era pensar. Entonces, la pandemia nos ha permitido aprender y a pensar algo que es un lujo total, ¿cierto? Muchos, no todos, tenemos ese lujo. Hemos podido leer cosas que no habíamos podido leer, hemos podido pensar cosas que no habíamos pensado, hemos podido escribir cosas que nunca habríamos podido hacer, y así sucesivamente. Eso es simplemente una referencia rápida, no me interesa resaltarla particularmente, para arrojar luz sobre el más importante de los aprendizajes que esta pandemia ha producido, y es dirigir la mirada, y es lo que nos interesa en mi grupo de investigación. En mi grupo de investigación no nos interesa pensar la enfermedad, nos interesa pensar la salud. Despacio, porque esto es muy delicado. Jamás le daremos la espalda a la enfermedad. Eso sería ética, social, políticamente ignorante y muy peligroso, ¿cierto? Jamás le daremos la espalda a la enfermedad. La enfermedad implica una estructura de mente determinista. A la enfermedad hay que determinarla por todos los medios, con tanta tecnología, información, conocimiento y ciencia como sea necesario. Eso justamente se expresa en el lenguaje que todos hemos venido aprendiendo, neófitos o ya más experimentados con esto, sobre determinantes, ¿cierto? La enfermedad hay que determinarla, determinantes sociales, determinantes económicos, determinantes culturales, manifiestamente que sí. Hasta el último día, a la enfermedad habrá que determinarla de tantas maneras como sea posible, y eso implica una estructura mental particular. La salud, por el contrario, no se la puede determinar. Y ese es un elemento de complejidad manifiestamente, porque pensar en complejidad significa indeterminabilidad.
los fenómenos. La enfermedad la determinamos, el contagio lo determinamos, la salud, la alegría, la vida, el optimismo, la capacidad de soñar no se pueden determinar, porque cuando los determinamos, los matamos. Entonces, el tema que paradójicamente ha resaltado esta pandemia es la posibilidad de pensar lo que no se había venido pensando enteramente, la salud. Justificadas o no las críticas que se le han hecho a la Organización Mundial de la Salud. 1. 2. A la Organización Panamericana de la Salud. 3. Al Ministerio de Salud, en este caso colombiano o de cada país. Y 4. Y así sucesivamente. ¿Cierto? Justificadas o no, consiste en el hecho de que su lenguaje, y eso se aprecia muy bien en uno de los íconos de los grandes templos, que es el Instituto de Salud y Métrica en Washington, financiado por Bill Gates y demás, que es verdaderamente quien les suministra los datos a la OMS. Eso, quienes no estamos en el medio de la salud no lo conocemos, ¿cierto? La OMS se alimenta para sus datos, ¿cierto? Acude a la IHME para, digamos, en tiempo real, con una red mundial fantástica, atender morbilidad, comorbilidad, enfermedades de todo tipo y demás, enfermedades raras, pandemias y demás. Entonces, lo que quiero significar es que hemos sido obligados a pensar lo que el estamento habitual no nos permitía pensar: la salud, el cuidado de la salud, el cuidado de la vida. Perdón, otra vez, jamás le daremos la espalda a la enfermedad. Además, y fundamentalmente, debemos concentrarnos en la salud. Quisiera terminar con una idea que es verdaderamente escandalosa, pero que en el grupo nuestro de investigación, digamos, es pan de todos los días. Salud pública es una expresión errónea para decir enfermedad, ¿cierto? Debe ser posible pensar la salud, que es lo que Occidente no ha hecho durante 2500 años. Durante 2500 años, Occidente ha sido incapaz de pensar la salud y de pensar la vida. Tenemos una oportunidad maravillosa. Soy optimista, evidentemente que la vieja normalidad no va a volver, y por mor del tiempo quisiera redondear con esta idea. La complejidad es la complejidad de la salud y la complejidad de la vida. Muchas gracias. Profesor Maldonado, usted es muy juicioso con el tiempo. Muchas gracias por su disertación, que nos entrega elementos, digamos, como usted dice, de pronto poco familiares para todos nosotros, que trabajamos por estos días más que nunca en el ejercicio de entender una enfermedad, cómo afecta a la población y qué implicaciones tiene para la sociedad. Los elementos que usted nos plantea nos llevan muchísimo digamos, a la reflexión de la necesidad de retomar los elementos teóricos de otras disciplinas, los elementos teóricos, si se quiere, supradisciplinas, para poder entender los fenómenos complejos, como el sistema social en el cual hoy un virus intenta abrirse paso en la humanidad. Recuerdo a todos que sus preguntas, sus comentarios los pueden poner en el chat, para que después de que escuchemos las presentaciones de los pues, siguientes dos panelistas, hagamos nuestra conversación que nos permita hacer, digamos, una conclusión bien interesante de esta conversación. Entonces vamos a darle paso a nuestros siguientes invitados, no sin antes decirle, profe Maldonado, que este abrebocas, por lo menos a mí, me deja bastante inquieta y me deja bastante motivada a tratar de ver más allá de lo que nos está ocurriendo. Un poco entender más profundamente lo que le está pasando
a la sociedad, al mundo, a la vida en este momento. Sus comentarios son muy provocadores. Muchas gracias por ellos, profesor Maldonado, una vez más. Muchas gracias, Gladys. Bueno, entonces vamos a darle paso a nuestros invitados de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, que van a continuar el panel con sus presentaciones. Ellos son el profesor Jorge Eliezer Villamil Puentes, ingeniero de sistemas y magíster de ingeniería de la Universidad Nacional de Colombia. Fue profesor de la Universidad Distrital y de la Universidad Autónoma por 22 años. Ha trabajado en diferentes instituciones públicas como el DANE, el Ministerio de Educación y otras entidades. En este momento es consultor en ingeniería de sistemas y es fundador, junto con la profesora Daisy Alvarado, que continuará en la presentación después de él, del grupo de complejidad Complex UD de la Universidad Distrital. Me voy a permitir presentar también a la profesora Daisy de una vez para que sea más fácil después continuar con las presentaciones de el profesor Villamil y la profesora Daisy. Si quiere, profesor Villamil, ya puede ir compartiendo la pantalla mientras yo presento a la profesora Daisy. La profesora Daisy Alvarado es también ingeniera de sistemas de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, es magíster en ingeniería de sistemas de la Universidad Nacional de Colombia, es doctora en ciencias de la computación e inteligencia artificial de la Universidad Oviedo de España. En este momento es profesora de planta de la Universidad Distrital y es directora del grupo de complejidad Complex UD de la Universidad Distrital. El grupo Complex UD de la Universidad Distrital es un grupo de investigación en temas relacionados con sistemas complejos y ciencias de la complejidad. Ellos, el profesor Villamil y la profesora Daisy, nos compartirán algunos elementos básicos. Mucha suerte. Que se quería comenzar a hablar. Es que brilla mucho. ¿Sí? ¿Te brilla? Ya lo pongo. El profesor Villamil y la profesora Daisy Alvarado nos compartirán algunos elementos básicos para retomar la idea de que planteaba el profesor Maldonado de la simulación como una estrategia para acercarse a la comprensión de la complejidad de una pandemia. Entonces, profesor Villamil ya puede proyectar su pantalla completa, su presentación completa, y tiene usted la palabra. Profesora Daisy, después de que el profesor Villamil termine, entonces pues usted ya puede también compartir la pantalla para que siga con su presentación después del profesor Villamil. Vale, muchas gracias a los dos por acompañarnos en el día de hoy y por poner pues en la conversación de hoy estos elementos que tal vez para los que trabajamos en salud pública no son tan familiares, pero que yo sé que ustedes con sus habilidades de pedagogos nos van a ayudar a comprender muy bien. Muchas gracias y bienvenidos. Tienen la palabra, 40 minutos a partir de este momento, 20 minutos para el profesor Villamil y 20 minutos para la profesora Daisy Alvarado. Bienvenidos. Listo, profesor Villamil, ya puede empezar. ¿Aló? Profesor Villamil, ¿nos escucha? Profesor. ¿Aló? Daisy, ¿me escuchas? Sí, yo te escucho. Parece que Jorge tiene el micrófono cerrado. Sí. Profesor Villamil, ¿ya? ¿Ya ahora sí? Perfecto. Ya. Y comparta su pantalla, por favor, de nuevo. No te está permitiendo que te vean. ¿Me están viendo? No, todavía no, profe. No está. Ya, ahora sí estamos viendo su ¿Ahora pantalla. sí? Ah, bueno, muchísimas gracias. Ya la puede proyectar totalmente, profe, por favor. Bueno, muchas gracias.
Sí, yo propongo para hoy en primer lugar darle agradecimientos a Gladys y a sus compañeros de la Secretaría de Salud por la invitación a este evento, y es una oportunidad grande justamente para nosotros. Tenemos que propongo conversar hoy un poco sobre como 4 puntos, sobre motivación, algo sobre conceptos básicos que nosotros utilizamos en nuestro modelamiento, algo sobre modelamiento y simulación, y finalmente hablar de lo que estamos trabajando en este momento en el grupo de complejidad de la Universidad Distrital. Regularmente nosotros nos quejamos del tiempo y del lugar. Uno piensa que es muy para llegar a la casa porque efectivamente no estamos en el mismo lugar nunca. Por ejemplo, aquí en 24 horas a una velocidad de 1400 kilómetros por hora, nosotros le estamos dando el giro a la Tierra o el giro al Sol en 365 días a toda mecha, 29.8 kilómetros. Pero si además nos ubicamos aquí en la galaxia donde está la Vía Láctea y el sistema solar, pues aquí estamos dándole vuelta a la galaxia más o menos en 228 millones de años. Hay algunas diferencias, se encontrarán en la literatura 5 años menos, 3 años más, pero en semejante cantidad creo que no vamos a discutir sobre eso, a una velocidad de más o menos 850 kilómetros, 850.000 kilómetros, y vamos a toda mecha hacia Hydra, seguramente, hacia otras galaxias, a uno que ocurrirá en un tiempo de más o menos millones de años, a una velocidad de 650 kilómetros por hora. De tal manera que nunca estamos en el mismo lugar, y esto es una dinámica muy fuerte que es gobernada por la teoría de la relatividad, y básicamente las fuerzas de la gravedad y la fuerza electromagnética. Contrario a eso, en contraste, mejor a eso, en el micromundo nosotros trabajamos velocidades cercanas a la luz, los tamaños son supremamente pequeños, y entonces este esquema del átomo, que incluso es refutado ahora, pues nos lleva a ese micromundo donde están muchas cosas que nosotros consideramos y que son gobernadas por una teoría diferente, que es la mecánica cuántica, y allí funcionan básicamente la fuerza nuclear fuerte y la fuerza nuclear débil. Bueno, y bueno, de alguna manera el electromagnetismo. Y aquí en el centro, en la mitad, estaríamos ese campo del mesomundo. De tal manera que con esto lo que quiero decir es básicamente que nosotros estamos acostumbrados a ver nuestro mundo al mismo nivel, pero difícilmente percibimos esos otros mundos que están a unas velocidades astronómicas, gigantescas, en fin. Por otro lado, cuando hablamos de sistema complejo y de complejidad, regularmente cuando hablamos de un sistema complejo pensamos en muchos componentes e intrincadas relaciones. Podría ser eso cierto. Pero lo más importante, y según los especialistas, entre esos Hellman, consideran realmente que es el comportamiento el que define la complejidad de algunos sistemas. Y encontramos la complejidad en la naturaleza, en la sociedad, en los seres vivos, en la cultura, en todos los lugares encontramos realmente nosotros los sistemas complejos. Y naturalmente su complejidad. Entonces nos encontramos con la siguiente situación. La complejidad es transversal a todas las ciencias y en tanto a todas las ingenierías. Es decir, si pensamos en términos del papel de las ingenierías respecto a la ciencia, discusión que es muy interesante, entre otras cosas, si las ingenierías van a la cola de la ciencia o pueden ir adelante. Pero esa no sería la discusión de ahora. Todas las ingenierías tienen un quehacer, y nosotros, en la medida que profundicemos en conocimiento, seguramente nos vamos a encontrar con la complejidad. Es decir, no es de los ingenieros de sistemas la complejidad, sino que es de toda la actividad humana y de toda la actividad de la naturaleza. Allí está la complejidad. Y lo que decía Carlos es cierto, la complejidad de cierta forma es más o menos reciente. De tal manera que frecuentemente nos estamos estrellando con la complejidad, y es un tema que necesariamente debemos comenzar a abordar, y por eso en la universidad hace como 15 años fundamos este grupo con el propósito de ir induciendo a nuestros alumnos en este proceso. Coronavirus. Entonces hablamos de modelos y de simulación. Partiendo de esa premisa que se está hablando de que es un modelo y una simulación, entonces básicamente tendríamos que decir lo siguiente. Edward Lorenz, en teoría de caos, planteó que el aleteo de una mariposa podría causar un tsunami en algún lugar del mundo. Exactamente aquí en la foto tomamos el tsunami de Japón. Es decir, es una cosa que nos está diciendo, oiga, dadas unas condiciones, pueden tener unas repercusiones supremamente grandes, y no siempre dependen de ciertas condiciones iniciales.
Pues hay un cierto parecido con la propagación del coronavirus. Es decir, en la China se produce esta propagación. Aquí un poquito injusto el mapa por lo tardío del mapa, pero bueno, Europa también se puso amarillo muy rápido y naturalmente el coronavirus comenzó a progresar en todos los lugares. Es decir, de diciembre a marzo, abril, mayo y qué sé yo, a junio, la propagación ha sido en todo el mundo. Y realmente ha afectado a todo el mundo y ha paralizado el mundo, es decir, tener que cerrar la producción, los almacenes, la circulación, el transporte, etcétera, o tener que improvisar cementerios como en Estados Unidos, en el Brasil, en Ecuador, para enterrar los muertos, es algo de lo que hablaba Carlos hace un rato, justamente el impacto tan impresionante que ha tenido en un mundo donde se mostró la fragilidad económica del sistema y se mostró la fragilidad del sistema de salud. Entonces yo creo que lo que aprendimos de coronavirus es justamente eso, que nos encerró y de pronto, bueno, comenzarán a aparecer todos los elementos que nosotros consideremos que son como interesantes de las reflexiones que hacemos y demás, pero también ha generado una serie de problemas de otro orden, es los problemas psicológicos que ha generado el enclaustramiento y de cierta forma el tener que estar sometidos a Internet. Bien, como quiera que sea, el fenómeno nosotros decimos que tienen algunos elementos. Desde el punto de vista biológico, pues se ha estudiado y se han dado explicaciones del fenómeno como tal. Pero la propagación es un poco diferente. La propagación entre humanos ha sido muy letal y muy rápida. Y entonces se siguen tomando medidas y la estrategia del acordeón, yo no sé qué tan efecto ha sido, pero en el caso de Bogotá, esto sigue creciendo bastante. Así que nuestro interés estuvo entonces centrado en el modelamiento y la simulación. En primer lugar, la idea de modelo con que trabajamos es un modelo como una abstracción de la realidad, de esa realidad relevante, sacar aquellos elementos que consideramos relevantes y que de alguna manera mapea la estructura y la dinámica de interés. Es decir, aquí en este mapeo a nosotros nos interesa estar reflejando eso. ¿Cuáles son esos elementos de interés? Los otros no los consideraríamos para el caso. De tal manera que esto implica tomar un punto de vista, un enfoque determinado. Otro elemento es qué es lo que nosotros realmente estamos llamando un modelo. Entonces, es esa abstracción que hacemos de la realidad. Pero por la otra parte, también hay muchísimos modelos. ¿Cuántos modelos podría haber? La lista es gigantesca, pero en razón al trabajo que estamos haciendo, nos interesan los modelos lógicos, estadísticos, matemáticos, computacionales y estos modelos de sistemas complejos. ¿Por qué razón? Porque efectivamente identificamos ese tipo de problema. Por otra parte, cuando hablamos de lo complejo y la complejidad, entonces nosotros cuando hacemos un modelado, lo que estamos pensando en plantearse es algo de lo que está aquí en este ciclo. Yo quise traer esto básicamente por ilustración, porque es como importante que todos lo tengamos claro. De pronto a veces no es muy dado. Nosotros podemos coger el fenómeno del mundo real, hacer abstracción de aquellas cosas que son de interés nuestro, construir nuestro modelo funcional de ese mundo, construir un algoritmo, un modelo matemático y hacer una programación en el computador y emular el mundo. A manera de ejemplo, en las empresas cogemos, hacemos abstracción de la nómina, horas extras y demás, construimos el modelo, hacemos la programación, hacemos el algoritmo, la programación y entonces se paga y la gente queda conforme porque le pagan de acuerdo al contrato y entonces estamos emulando el mundo. Ahí nosotros tendríamos el modelamiento común y corriente, pero cuando hablamos de simulación, y particularmente de simulación de sistemas complejos. Entonces nosotros utilizamos este modelo y lo hemos hecho en este trabajo con coronavirus para mirar que efectivamente sí estamos emulando el mundo, pero no nos quedamos ahí, sino que a partir de ahí hacemos simulación de ese sistema complejo con los elementos de sistemas complejos y tenemos un mapa de resultados. Es decir, no nos interesa un único resultado porque regularmente nos puede ubicar en lo que llamamos nosotros óptimos locales y a nosotros nos interesa también los óptimos globales, de tal manera que en este espacio de resultados se chequean todos los resultados que nosotros tenemos de la simulación y efectivamente tratamos, aquí comienza nuestro segundo problema, es decir, nuestro primer problema no está solamente aquí en el mundo, sino aquí comienza
porque aquí pueden aparecer y deben aparecer elementos emergentes que no son detectables en este mundo. Entonces, estos elementos van a ser estudiados, y entonces comienza realmente el estudio para tratar de identificar o ciertos patrones o ciertos resultados. Y estos, si no tenemos duda, pues se hace este proceso de ajuste de modelo y se interactúa hasta cuando tenemos un cierto resultado satisfactorio, que no necesariamente es exacto, pero sí bastante aproximado al comportamiento de un fenómeno determinado que estemos modelando del fenómeno complejo. Y ese fenómeno como tal, ahí sí miramos ese comportamiento con el mundo, con el propósito de que los modelos y la simulación nos permita a nosotros hacer acciones en el mundo, ya sean para hacer predicciones o hacer correctivos de fenómenos que nosotros no habíamos entendido y que gracias a la simulación los podemos comprender. Entonces, básicamente, este es como un esquema general que hemos trabajado en el grupo y fue creado por una tesis ahí en la Universidad Distrital que nos ha permitido crear este esquema metodológico. Por otro lado, el modelado y la simulación. Entonces, en términos generales se dice, Martin Gilbert, que estuvo aquí en nuestro 9º Congreso de Complejidad, nos decía que la simulación es una herramienta muy poderosa justamente para estudiar sistemas complejos. Además, es bastante flexible y por el otro lado, se considera que en los fenómenos complejos, cuando hay complejidad creciente, pues naturalmente esa complejidad se van haciendo los fenómenos mucho más complejos y entre más herramientas necesitamos. Lo decía Carlos, en eso tenemos plena coincidencia. No es una única herramienta, son muchas herramientas, herramientas teóricas y herramientas computacionales. Por otra parte, cuando nos planteamos problemas, lo que nosotros queremos es resolver los problemas. Como quisiéramos nosotros que justamente cuando se plantea un problema, poder saber si el problema tiene solución o no tiene solución. Eso nos ahorraría muchísimo tiempo. Sin embargo, eso no es posible. De tal manera que nosotros tenemos que acudir a ciertas herramientas teóricas y técnicas. Esas herramientas teóricas y técnicas, por ejemplo, nos pueden permitir que cierto tipo de problemas en ciertos campos, cuando se plantea una fórmula matemática determinada, podemos decir, oiga, ese problema que se planteó ahí se puede mostrar. Y mostrar es que se puede mostrar que es verdadera o que es falsa. O sea, una formulación que nosotros hacemos, qué bueno que podamos decidir que esa es falsa o que esa es verdadera. ¿Con qué propósito? Con que nuestras decisiones sean bien informadas. El problema de la información del mundo de hoy es justamente eso, tomar decisiones bien informadas, para lo cual se implica comprender el fenómeno y poderlo resolver adecuadamente. Pero lamentablemente, en lógica formal, se llega al asunto de que hay problemas que son indecidibles, es decir, de los cuales no puedo afirmar que lo que estoy diciendo puede ser verdadero o puede ser falso. Y sin embargo, nosotros procuramos las mejores decisiones posibles. ¿Qué hacer con esos problemas? Pues tratar de encontrar alguna manera de abordarlos. Esa es una de las cosas que se plantea ahí. De tal forma que lo que nosotros decimos es, se conjugan frente a nuestros problemas, cada vez mayores problemas nos planteamos, utilizar las herramientas teóricas y técnicas. Ya vemos enseguida que algunos problemas, las herramientas técnicas también nos fallan. Entonces dijimos, un problema puede ser decidible o indecidible. Si el problema es indecidible, bueno, dejemos ahí la cosa. Vengámonos por el lado de los problemas decidibles. Este problema es decidible, o sea, yo puedo tomar una solución. Pero entonces llegamos aquí a una dicotomía adicional, y es que el problema puede ser tratable o intratable. Cuando hablamos de que un problema es tratable, cuando yo puedo computar ese problema, es decir, puedo meterlo en un dispositivo digital, en un computador y en espacio y en tiempo lo puedo ejecutar. Es decir, no me ocupa, no desborda la capacidad del computador, supongamos un computador potente, fuerte, y se ejecuta en cierto tiempo. Pero hay cantidad de problemas, yo no traje ejemplos de eso porque son muchos, pero hay cantidad de problemas que son intratables, es decir, son decidibles pero son intratables. Es decir, ocupan mucho espacio y rápidamente desbordan la capacidad de cualquier
computador, así sea un computador teórico. Y en tiempo hay algunos que demoran años, siglos ejecutándose y no sabemos si terminan. De tal manera que nuestro mundo de problemas tiene ese antecedente teórico. Muy rápidamente les cuento que el señor David Gilbert, un matemático alemán, planteaba de que todo problema es decidible. Es decir, cualquier problema que se plantee yo puedo resolver si es verdadero o es falso. El señor Kurt Gödel, muy amigo de Einstein, que paseaban por todos los lados frecuentemente y quizás no hablaban de coronavirus, pero sí estaban hablando de problemas de matemáticas. Entonces, él descubre que hay problemas no decidibles, es decir, de los cuales al plantearse un postulado no se puede saber si es verdadero o falso. Turing como que quería salvar a Gilbert y entonces trabajó en la máquina y construyendo algoritmos llega efectivamente y comprueba de que sí hay problemas indecidibles y establece límites en la computación. Bueno, ahí se habla de la computación de un problema decidible, Turing decidible o no Turing decidible. Ahora se ha avanzado un poco más, incluso ya hay problemas que van más allá de esta dicotomía que planteó Turing, pero la verdad, de todo lo que nosotros tenemos en computación, la idea inicial se la debemos a Turing y rescatar una cosa muy importante, y es que Turing trabajó en la máquina Enigma, recuerden ustedes, en la Segunda Guerra Mundial, y Turing fue, porque era homosexual, pues naturalmente fue como censurado en la sociedad inglesa. Muy bien, en aras del tiempo. Estamos diciendo que un problema complejo, lo ha dicho Maldonado, no voy a decir más nada sobre eso, diferente a decir que no se puede resolver con métodos lineales y con estadística normal. Por el contrario, los sistemas complejos requieren de otros elementos. Entonces, en el grupo nuestro, para centrarnos un poco en eso, no nos preocupamos en la investigación cuando se habló con la secretaría, con Daisy, con Gladys, no nos preocupamos tanto de las características de lo que no sabemos, el aspecto biológico, químico, físico del coronavirus. Sí nos ocupamos entonces de su comportamiento y de su impacto. Por esa razón nosotros nos planteamos construir dos modelos predictivos basados en modelamiento con agentes y por el otro lado uno de ecuaciones diferenciales. También va trabajando y se aspira que la semana entrante o en la próxima reunión con ustedes esté justamente mostrando sobre los modelos. Muy rápidamente, para las personas que no están familiarizadas, estaríamos diciendo que nosotros encontramos aquí que en el caso de ecuaciones diferenciales se cogen poblaciones, se toman parámetros tales como natalidad, mortalidad, etcétera, y se aplican al modelo en la ecuación diferencial y se toma toda la población. A diferencia de eso, en los modelos que nosotros estamos trabajando, que son modelos basados en agentes, nos preocupa el comportamiento que emerge de las poblaciones, dada la interacción entre los diferentes elementos, entre los individuos y el entorno. Entonces, los agentes aquí, en este caso, tienen reglas. En términos generales, cada muñequito de estos que aparece aquí, que es un agente, pues tiene todas las propiedades en el caso que nosotros le estamos dando de un ser humano capaz de contagiarse, de no contagiarse, capaz de ser asintomático, capaz de estar en un estado leve, grave, crítico, en evolucionar y demás. En términos generales, se tienen unas reglas determinadas. El agente es autónomo, o sea, cada uno de estos personajes que nosotros creamos aquí tiene su propia dinámica, se mueve en su propio mundo, tiene una serie de atributos y tienen ciertos comportamientos, se ubica, tiene una distancia, un sitio, va al trabajo, se sube al Transmilenio, va al mercado, etcétera, tiene acercamientos o contactos estrechos, como lo llaman ustedes técnicamente, o tiene distancia suficiente, usa tapabocas, se baña las manos, etcétera. Tiene estados, cada individuo tiene estados y cambia de estado. No los cambia el programa, se cambian ellos en la interacción. Están expuestos, están contagiados, son atípicos, leves, graves, críticos, decíamos, y tienen un comportamiento y una dinámica determinada. Son heterogéneos, pertenecen, por ejemplo, a un estrato, a un rango, tienen estado, etcétera. En nuestros modelos también consideramos ciertas restricciones, número de camas hospitalarias, número de UCIs y el confinamiento o hospitalización en la casa. De tal manera que lo que nosotros buscamos es mirar ese comportamiento del contagio debido al coronavirus. Muy rápidamente, y ya cerrando para ser fiel al tiempo,
nosotros tendríamos en esta parte de arriba el comportamiento real. Digamos, aquí se están conociendo los resultados 3, 4 días después, 6 días, otras partes hasta 15 días después se conocen los resultados de las pruebas, y entonces cuando nosotros tenemos y nos dicen hay 500 contagiados, pues muy seguramente hay muchos más, porque las pruebas demoran. Sin embargo, para la simulación lo que nosotros hacemos es que tomamos este grupo en un día determinado, creamos unos datos semillas para meterlos a la simulación y podemos hacer la simulación completa. Hubo una sugerencia y la cogimos, y es que hacemos la simulación para evitar estos sesgos que se dan aquí arriba. Hacemos la simulación y aquí tomamos datos nuevos, unos nuevos datos semilla, creados debido a la simulación que ya no tiene sesgos. Y con ese hacemos la proyección hasta acá. Diariamente nosotros estamos sacando los datos que va dando la simulación por cada día en una base de datos, y esa base de datos nos sirve a nosotros para tener los resultados acá. Esos resultados pueden ser comparativos con el mundo real y nos mostrarían también los resultados nuestros, de tal manera que es el esquema que nosotros estamos trabajando. Aquí puede haber sorpresas y efectivamente comienzan a aparecer algunos elementos sorprendentes. ¿Qué esperamos nosotros tener? Observar el comportamiento de la propagación de la COVID, establecer cómo se va infectando la población y mediante las simulaciones tratar de encontrar patrones de ese comportamiento, revisar ese acercamiento con otros modelos propuestos en la ciudad y en el país, los que hay en Cali, los que hay en Medellín, e interpretar resultados. Ese es como el propósito que nosotros tenemos en el grupo de investigación, en la medida de que esto pueda colaborar a la Secretaría y naturalmente a la humanidad. Nosotros pensamos que se puede aplicar a nivel de la ciudad, o a nivel de un barrio, o a nivel de un transmilenio. Digamos, el espacio se puede hacer. ¿Qué limitantes tenemos? La capacidad computacional. Muchas gracias. Muy amables a ustedes por la invitación y a los que están conectados por escuchar. Profesor Villamil, muchas gracias por su disertación y por poner un poco como en blanco y negro un poco lo que está por detrás de los datos de una modelación o de una simulación. Para nosotros los que trabajamos en salud pública y en general en la atención sanitaria, a veces estas son cosas que están detrás de las realidades que tenemos que enfrentar en el día a día, y sin embargo entendemos que estos elementos nos son muy útiles para poder entender las acciones que se deben tomar en salud pública y también para la atención de la enfermedad. Creo que con la complementación que nos haga la profesora Daisy vamos a tener todavía más elementos para entrar en una conversación mucho más, si se quiere, profunda alrededor de lo que implica la modelación y su diferencia con la simulación. Profesor, muchas gracias de nuevo y le cedo la palabra para que comparta la pantalla a la profesora Daisy Alvarado. A todos ustedes les recuerdo que por favor hagan sus preguntas y sus comentarios en el chat para retomarlos una vez se termine las presentaciones y iniciemos nuestra conversación. Ya puede, por favor, profesor Villamil, dejar de compartir pantalla para que nos pueda compartir la pantalla la profesora Daisy. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias, Gladys. Muchas gracias a la Secretaría de Salud por la invitación y a nuestros compañeros de panel, y agradezco a los asistentes por acompañarnos el día de hoy. Básicamente, voy a tratar de mostrarles por qué nuestro grupo de complejidad, que es como su nombre lo indica, aborda problemáticas de sistemas complejos, ¿por qué decidió aceptar la invitación y la propuesta de trabajar y analizar la pandemia como tal? En este momento quiero contextualizar la complejidad, todo lo que tiene que ver con los sistemas complejos, con el COVID o la COVID-19. Adicionalmente,
Voy a retomar algunas ideas que planteó Carlos, algunas ideas que planteó Jorge, para redondear y ver por qué estamos trabajando en simulación. Básicamente es lo que voy a tratar de mostrarles hoy. Bien, entonces empecemos. Para trabajar hoy, analizar esta situación, vamos a hablar de varias cosas. Inicialmente voy a mencionar algo de los tipos de problemas que existen. Voy a volver a reiterar esta parte de la definición de los sistemas complejos, qué características tienen los sistemas complejos y cómo la COVID-19 se enmarca dentro de esas características, para cerrar finalmente con la aclaración de por qué estamos haciendo simulaciones. Básicamente ese es el contexto. Y básicamente en ese orden de ideas vamos a desarrollar esta parte de la charla. Bien, entonces empecemos con los tipos de problemas. Este señor que aparece en la foto, Warren Weaver, hacia el año 48 escribió un artículo llamado Science and Complexity. Y en ese artículo él plantea que tenemos tres tipos de problemas, que hacia el siglo XVIII se hablaba de problemas de simplicidad, donde se tenían una o dos variables o tres variables, y que por lo general lo que se buscaba era encontrar el óptimo, los máximos, los mínimos y unas pocas variables. Más adelante aparecieron hacia el siglo XX los problemas con mayor número de variables. Ese mayor número de variables se abordaron aplicando estadística, aplicando probabilidad, hallando el teorema del límite o aplicando el teorema del límite central, se hacían regresiones, correlaciones, se aíslan y se hacen predicciones. Eso hacia el siglo XX. Sin embargo, en este caso, una de las características que se requería para poder acertar en esas descripciones y en esas predicciones era que las variables deberían ser independientes y además debían estar idénticamente distribuidas. Entonces, en ese caso, además para predecir, pues había que reducir el problema. En ese caso, pues, la estadística nos ha ayudado muchísimo siempre, pero empezaron a surgir otro tipo de problemas. Los problemas de complejidad organizada. Esos tipos de problemas no pueden ser enfrentados con las herramientas que vimos anteriormente para los otros tipos de problemas, porque tienen más variables y adicionalmente tienen factores interdependientes. Es decir, no podemos hablar de que cada variable es independiente, sino que se comportan de una manera relacionada. Adicionalmente, no podemos basarnos en el supuesto del teorema del límite central y no se puede hacer predicciones fácilmente. Desde ese punto podemos ver que el contagio de la COVID-19 tiene ciertas características de complejidad organizada. ¿Por qué? Porque nosotros no la podemos predecir, porque tiene una serie de variables que están interdependientes, porque tiene una serie de características que nos están susurrando al oído que esto como que tiene un comportamiento complejo. En este momento no quiero decir que la estadística no funcione. La estadística ha sido muy útil, nos permite sacar conclusiones, pero en estas características, los problemas de este tipo tienen sus límites. Y básicamente los sistemas sociales son sistemas complejos y los supuestos básicos que requiere la estadística no siempre se cumplen. Entonces, nosotros tenemos que ver que nuestro mundo cada vez está más conectado y por lo tanto tenemos que buscar herramientas que nos permitan entender ese mundo más conectado. Y en ese mundo más conectado, donde tenemos complejidad, pues están los sistemas complejos. Este señor, Lloyd, escribió un artículo que buscaba medir la complejidad. Y en esa lista que hace de herramientas para medir la complejidad, se da cuenta y afirma que no hay una definición comúnmente aceptada de la complejidad. Si no hay una definición, pues no es fácil medirla. Entonces,
lo que él plantea es que hay más consenso cuando se habla de las características de los sistemas complejos. Hay muchísimas definiciones, pero lo que se busca es encontrar un consenso en esas definiciones, y el consenso se halla al analizar las características. Entonces, ¿qué características tiene un sistema complejo? Pues aquí en este gráfico he tratado de resumir un poco las características de los sistemas complejos. Tienen varias de estas que están aquí alrededor. La idea es que un sistema es complejo incluso si no presenta todas esas características. Y además, ninguna de esas características es completa. Es decir, nosotros no podemos decir que son completamente conectados o son completamente interdependientes de los elementos que hacen parte del sistema complejo. Entonces, lo que estamos diciendo es que tienen esas características, que presentan esas características, y su comportamiento es un poco intermedio, donde muestran las características, pero no totalmente. Y con que presenten algunos de estas características, se puede considerar que el sistema es un sistema complejo. Bien, entonces empecemos a analizar algunos de estos con relación a la COVID-19. Entonces, empecemos con las conexiones. Pues esas conexiones hacen referencia a las redes, al análisis de redes de cooperación, redes de transporte, redes de negocios. Se analizan diferentes redes que muchas veces no se tienen en cuenta normalmente. Hay diferentes, las redes sociales, por ejemplo. En el caso de la COVID-19, pues nos hemos dado cuenta que todo el mundo tiene conexión, y los contagiados, al estar con sus contactos, pues están transmitiendo la enfermedad. Eso está muy relacionado, ese análisis de redes. Ese contagio es interdependiente y depende también de qué tan relacionados estén esos contactos. Un contacto que comparte el bus esporádicamente y está alejado, pues no tiene tanta relevancia como un contacto al que se está viendo todos los días y al que se está teniendo una distancia menor a 1 metro frecuentemente. Bien, entonces, para analizar estas conexiones rápidamente, voy a dar un ejemplo. El ejemplo de la relación entre la edad y el contagio. Entonces vamos a suponer que estos de pelito blanco son de mayor edad, son personas mayores, y estos de pelito oscuro son personas jóvenes. Entonces vemos acá, y por las estadísticas que nos han dado, que las personas mayores se contagian. Este simbolito, este redondito, simboliza el virus, el coronavirus. Entonces vemos que aquí hay 3 mayores contagiados y uno que no está contagiado, mientras que los jóvenes solamente hay 1 contagiado. Si analizamos desde el punto de vista estadístico, pues vemos que los no contagiados y los contagiados, de los jóvenes hay 3 no contagiados, y y hay 1 contagiado, y viceversa con los de edad mayor, y vemos que existe una correlación entre la edad, una correlación ascendente. Entonces vemos que la edad sí influye, y por eso se han tomado medidas para aislar a las personas de la tercera edad. Efectivamente, la estadística nos está ayudando y nos está dando información. Si por el contrario observamos, por ejemplo, aquí estos 2 que tienen la camisa anaranjada, miramos a los personajes y vemos que de los que tienen camisa anaranjada hay solo 2, y uno está contagiado y el otro no. Mientras que los que no tienen camisa anaranjada, que son los demás, pues están distribuidos como 3 y 3. 3 están contagiados y 3 no, con lo cual no hay ninguna correlación. ¿Eso qué nos llevaría a decir? Que la política es que la camisa naranja no es relevante. Sin embargo, si tenemos, por ejemplo, en cuenta que estos de la camisa naranja son los más sociables, los líderes, la gente a la cual sigue la otra gente, pues nos podemos dar cuenta que las cosas ya no son tan independientes. Podemos ver que estos grupos hacen que tengamos claridad sobre los contagios, y en este caso, si tuviéramos la posibilidad de encontrar esas redes de contacto, los más sociables en este caso serían claves para generar políticas respecto a qué hacer acerca de tomar decisiones sobre el contagio. Entonces, buscar estadísticas sobre
esas redes es indispensable. Usualmente eso no se busca, las encuestas, las estadísticas, los censos no buscan esas redes de contacto. Ahora se ha hecho necesario, en este momento se ha hecho necesario, porque queremos saber con quién ha tenido contacto cada persona que ha estado contagiada, con quién ha tenido para saber si están contagiados. Entonces, en este momento eso es importante saber no solo que estás contagiado, sino con quiénes te relacionas para saber y buscar ese enlace y buscar dónde están estos personajes naranja, que son los que más relación tienen con otras personas, y tratar de romper ese enlace, tratar de decir, oiga, aquí aislemos, oiga, aquí démosle una vacuna, hagamos algo con estos personajes que están más conectados para tratar de solucionar y definir políticas sociales que tienen que ver con esta pandemia. Entonces, obviamente, esos agentes sociables serán quienes tengan que sean los agentes de cambio. Además de la relación de contactos, es decir, los sistemas complejos y en este caso la pandemia, pues también tiene interdependencia. Usualmente nosotros venimos mirando que la curva no llegue al punto de las 724 camas de UCI que hay en Bogotá, que eso es lo máximo que podemos tener y que tratemos de que vaya bajando, y entonces en plano estamos viendo solamente una variable que es la ocupación. Sin embargo, los sistemas complejos tienen interdependencia con otras variables, se mueven, y eso hace que todo cambie, que nosotros podamos cambiar ese paisaje, cambiar esos máximos y esos mínimos, que haciendo intervenciones en algunas áreas, qué sé yo, en las personas que están hospitalizadas en casa o los que están hospitalizados en otras camas que no son UCI, en los hospitales, tomando diferentes medidas, hacemos que ese mundo, ese paisaje se ajuste y venga cambiando, porque las variables son interdependientes. Esa interdependencia hace que ese espacio baile, podríamos decir, cambie ese entorno de acuerdo con esas características. Entonces, puede ser un cambio continuo, suave, o puede ser abrupto, dependiendo de las decisiones y de lo que se haga acerca de del mundo, se tomen de las decisiones dependiendo de las variables que están dependiendo o están siendo interdependientes. Otra de las características de los sistemas complejos son componentes diversos. Cada elemento de estos sistemas complejos pues es diverso, no son iguales todos. Hay una ley de variabilidad, de variedad requerida. ¿A qué se refiere esa ley? Pues que a medida que tenemos una variedad, necesitamos tener un equivalente para contrarrestar esa variedad. En caso de la COVID-19, ¿qué sería? Pues si tenemos una variedad de pacientes, deberíamos tener un tratamiento variado, distinguido y diferenciado para cada tipo de paciente. A medida que tenemos una variedad, tenemos la variedad también hacia contrarrestar. Entonces, tenemos que esa variedad requerida, y que los elementos, afortunadamente no tenemos todos los componentes iguales, sino todo el mundo se habría ido para la UCI al mismo tiempo, afortunadamente. Entonces, por eso tenemos que analizar todos estos elementos de la conectividad, la adaptación, la diversidad, porque nos pueden generar puntos de inflexión en este contagio. En el caso de la pandemia, pues nosotros en el mundo no esperábamos que surgiera de repente algo así, nadie esperaba, y sin embargo los agentes que se contagiaron no eran independientes. Esa interdependencia a nivel mundial fue la que generó esa pandemia. Entonces, por ejemplo, miremos acerca de la diferencia entre el promedio y la interdependencia. Si nosotros tenemos en independencia y tenemos que todos son iguales, todos tienen el mismo umbral, y decimos, cada persona de estas que tiene un numerito acá debajo, solamente se va a contagiar grave si 4 personas más a su alrededor se contagian grave. Entonces,
¿Qué sucede? Pues esa diversidad nos dice más cosas del promedio. Aquí todos son iguales, no hay diversidad. Entonces, si se contagia a este fulano, pues los demás no se van a contagiar graves porque necesitan que 4 estén contagiados y solo hay uno contagiado. El promedio en total es 4. Sin embargo, aquí no hay diversidad. Si hablamos de diversidad, de todos somos diferentes, y este fulano y este tienen su sistema inmune muy débil y solo necesitan que una persona esté contagiada para contagiarse gravemente, este necesita 2 y este 8, por ejemplo, pues si vemos que este se contagia, pues automáticamente estos 2 se van a contagiar. Si vemos este universo, esta diversidad, y ustedes hacen la suma y hacen el promedio, también el promedio es 4. Pero ¿qué sucede acá? Fíjense que acá todos eran iguales. Todos tenían la misma probabilidad de contagiarse. Aquí, dependiendo de la diversidad, pues cada uno tiene un nivel de contagio diferente. En ambos casos el promedio es 4. ¿Qué sucedió? Pues este se contagió y automáticamente estos 2 se contagiaron. Cuando estos 2 se contagiaron, estos ya tienen su máximo para contagiarse y también se contagian. Y estos, a su vez, como ya los demás se han contagiado, estos también se contagian. Y a su vez, estos últimos que tienen un sistema inmune bastante fuerte, que parecería que nunca se van a contagiar, pues también ya llegaron a llenar su gota y también se contagian. Entonces, en este caso tendríamos que hay una pandemia, mientras que en este caso, si hablamos de promedio en general, todos tienen el mismo umbral, pues no habría ningún tipo de pandemia. Entonces, la diversidad está marcando mucho del comportamiento de la COVID-19 en este caso. ¿Qué otra característica tenemos? La adaptabilidad. Entonces, el fenómeno es adaptativo, el fenómeno aprende. ¿Y cómo aprende? Procesando información. Los sistemas sociales aprenden y se adaptan. Los sistemas complejos procesan información y podríamos verlos como si fuera una gran máquina de procesamiento. Podríamos decir que son máquinas en general que procesan esta información y se adaptan de acuerdo con esa información que requieren. La máxima incertidumbre se tiene, como ha sucedido con la COVID-19, cuando no se tenía ningún tipo de información. Pero a medida que se ha encontrado más y más información, pues esa incertidumbre ha disminuido y se ha modificado. Eso ha hecho que la pandemia y el comportamiento de la pandemia se adapte a qué? A las medidas que han tomado los diferentes gobiernos en los diferentes países del mundo. Bien. Además de eso, como ya lo mencionó Jorge hace un rato, pues este fenómeno es sensible a las condiciones iniciales y también Carlos lo mencionó al comienzo, tenía un comportamiento caótico. Entonces las condiciones iniciales son indispensables para la forma en que va a evolucionar el sistema, tal como lo mencionaba Lorenz en su efecto mariposa. Entonces, ¿qué sucede? Pues que existen accidentes que tienen ramificaciones y generan consecuencias diversas. Murray Hellman, en su libro El Quark y el Jaguar, los llamaba accidentes acumulados o accidentes congelados. Y nos dice que, por ejemplo, en este caso, nosotros podemos observar que ha habido una serie de características que han generado que esto suceda. Por ejemplo, el salto de del virus de los animales a los humanos no obedeció a que simplemente surgió y ya, sino que ha sido una serie de accidentes que incluso nosotros no los vemos todos, pero podríamos mencionar algunos, como que al destruir el hábitat de muchos animales, el contacto humano con estos animales ha sido mayor, que ha habido hambrunas en países que los condujo a permitir el consumo de una serie de animales que no estaban permitidos, diferentes tipos de animales, y hay una serie de elementos que nos han conducido a que este salto del virus de los animales a los humanos surja. Adicionalmente, los contagios en los diferentes países han tenido resultados muy diferentes, con pequeños cambios, con decisiones simples de algún gobierno
donde, por ejemplo, en Suecia no cerraron y sin embargo el contagio no ha sido tan grande como en Estados Unidos o Brasil. Entonces, las condiciones y las características de la población y del contagio, esas condiciones iniciales marcan el proceso por el cual se va a desarrollar esa pandemia. Siguiendo con las características de los sistemas complejos, pues tenemos la emergencia. Emergencia no desde el punto de vista de una urgencia, sino desde el punto de vista de que algo surge, de que algo emerge. En este caso, hay patrones macro que emergen a partir de los individuos, pero sin que estos individuos sean quienes lo generan. Entonces, no hay nadie que nos diga, oiga, la pandemia tiene que moverse así, solo estas personas se tienen que contagiar, en esta ciudad tiene que morirse tanta gente. No hay nadie que controle y eso surge, el número de personas infectadas, el número de contagios, la forma, las regiones donde más se contagia, las regiones donde más muere gente, las otras no, todo eso surge y emerge a partir de la interacción de los diferentes elementos y de los implicados en este problema. Entonces, en este caso vemos que el total de la suma, o más bien el total o lo que tenemos, el resultado general de esto, pues es mayor que cada una de sus partes o de la suma de sus partes, y eso hace que nosotros pues tengamos que ver que la pandemia y las características han emergido y emergen diferentes características y diferentes situaciones. Ahora, ¿qué otra característica tenemos? La autoorganización. El comportamiento, concretamente de la COVID-19 y obviamente de los sistemas complejos, viene de las interacciones de los componentes, no solamente de una fuente externa o de uno de los elementos. Ese contagio, aunque, por ejemplo, se inició en los barrios de mayor estrato, en Bogotá, por ejemplo, en este momento vemos que donde más incidencia tiene y donde está más terrible el contagio es en barrios como, en sectores como Kennedy, donde hemos notado que fundamentalmente la plaza de mercado, la plaza de abastos es la que aglutina mayor contagio. Eso es autoorganización. Nadie le dijo al contagio, venga, distribúyase por la ciudad, váyase hacia los sectores menos favorecidos. Esa parte nadie la ha controlado, se autoorganiza ese contagio, se ha redistribuido ese contagio y eso hace que veamos que también allí hay autoorganización. Bien, entonces, en general hemos pasado por una visión de las características de los sistemas complejos y qué herramienta vamos a utilizar para analizarlo. Es lo que nos hemos preguntado, que nos preguntamos ya en el grupo de complejidad. Si nosotros trabajamos complejidad y la pandemia está caracterizándose por ser un problema complejo, entonces, ¿qué herramientas vamos a utilizar? Pues nos vamos a los expertos, los creadores de una de las herramientas de modelado, Uri Wilensky y William Rand, que fueron los creadores del NetLogo, quienes nos dicen que efectivamente cada vez los sistemas van a ser más complejos y cada vez vamos a necesitar más la simulación basada en agentes. Y ya como lo había dicho Jorge, Martin Gilbert, quien nos acompañó hace unos años en uno de nuestros encuentros de complejidad, pues nos dicen que las simulaciones basadas en agentes, pues es la herramienta más poderosa para analizar este tipo de problemas. Por ese motivo, nosotros decidimos hacer simulaciones en el grupo, al interior de nuestro grupo, que uno de los modelos que hemos venido desarrollando se va a presentar dentro de 8 días. Muchísimas gracias. Daisy, mil gracias. Agradezco a todos nuestros panelistas que activen sus cámaras, por favor, y a los participantes que nos acompañan. Les recuerdo que pueden hacer sus comentarios en el chat y los profesores están atentos a sus comentarios para retomarlos en este momento en la conversación.
Antes que darle paso a la conversación, quisiera decirles, profesores, que para nosotros los trabajadores de salud pública en general y de pronto en particular me atrevo a decir de la Secretaría de Salud de Bogotá, eh, utilizar el lenguaje de los sistemas complejos, las características de los sistemas complejos, con el grado de detalle con el que la profesora Daisy nos los ha comentado para hacernos caer en cuenta de las limitaciones que puede tener la estadística para el análisis de las situaciones complejas como la interacción de la sociedad con el virus, retomando las ideas que el profesor Maldonado nos comentaba al principio de que lo que es complejo es la interacción y el comportamiento que se da entre un agente biológico y nosotros los seres humanos como huéspedes por las interrelaciones que tenemos y los comportamientos que tenemos, pues digamos que es una novedad realmente. Realmente es una novedad y yo saludo el hecho de que la alianza de una facultad como la Facultad de Medicina de la Universidad del Bosque, junto con una facultad de ingeniería como la Facultad de Ingeniería de la Universidad Distrital, se interactúen alrededor de temas de interés para la sociedad en este momento, permita que sus elementos nos ayuden a entender mejor la situación por la que está atravesando el mundo. A Sol Ángel, nuestra relatora, y a Yasmin Puerto, nuestra relatora también, les pido por favor que vayan alistando para hacer sus comentarios de la relatoría. Por ahora quisiera que los profesores nos digan si algún comentario que tienen en el chat les ha llamado especialmente la atención, lo quieren complementar o quieren hacer referencia a él, o bien comentarios dentro de lo que ustedes mismos nos han presentado. Y entonces, en ese sentido, les doy la palabra primero a nuestros panelistas para que retomen las conversaciones del chat. Si alguna les llama la atención y quieren complementar o hacer referencia a ella. Bueno, buena parte, comienzo porque buena parte ha sido un diálogo mientras Jorge y Daisy exponían muy amablemente que seguramente otras personas hemos estado intercambiando comentarios con Octavio y con Luis Jorge, de suerte que en ese momento yo no tendría, digamos, necesidad de ampliar lo que ya queda puesto y desde luego queda grabado y alcance de todos en el chat. Yo sí plantearía algo que no está de pronto dentro de la conferencia, pero tácitamente está ahí, y me parece que sería muy interesante, es la situación que se da hoy día respecto a economía y salud, en términos generales de lo que planteaba Carlos. Es decir, me refiero exactamente al hecho de que cuál sería el punto de equilibrio. Una primera cosa que sería supremamente difícil de establecer, pero hay como una disculpa. Es verdad que el coronavirus, con la rapidez y la velocidad que se propaga por el mundo, pues genera esta crisis que de alguna manera pone en jaque a los sistemas de salud, pero también pone en jaque al sistema político y económico. Y entonces aparece la especulación política por parte de algunos gobernantes, como que la subestiman, como que la utilizan, como que, qué sé yo, tenemos telenovela a las 6 de la tarde. En ese mismo sentido, en ese mismo sentido quisiera yo agregarle un poco la parte de ese análisis que hay que hacer, y es que, como vemos, efectivamente por allí alguien decía como en son de chascarrillo que al coronavirus le gustan los aviones. Efectivamente fue a través de
de vuelos que llegó y obviamente las personas con mayores recursos fueron las que trajeron ese virus a la ciudad. Y se esperaría, se hubiera esperado que se inundara de virus justamente los sectores más favorecidos. Sin embargo, la situación no es así. Entonces, también otra parte que es importante analizar es esa problemática hacia los personas de menos recursos. Si vemos justamente las UCI que están hacia el sur, son las que ya se llenaron y esas decisiones que ha tomado la alcaldía pues obedecen a ese comportamiento. Entonces, también tener en cuenta esa parte de, como quien dice, los que menos recursos tienen son los que más afectados resultan. Sí. ¿Algún otro comentario de nuestros panelistas? Si no, yo me atrevería a decir que los elementos que nos han planteado los panelistas en relación con las características de los sistemas complejos, que cuando Daisy los desmenuza y los hace, digamos, más tangibles en función de la pandemia, pues digamos que nos llaman a la reflexión sobre cuál podría ser las herramientas más adecuadas para entender la dinámica y obviamente actuar en consecuencia. De eso se tratará nuestro segundo panel, en la que con base en los resultados ya de las simulaciones que han hecho los profesores de la Universidad Nacional y su grupo de complejidad, de la Universidad Distrital y su grupo de complejidad, en asocio con el grupo de complejidad de la Universidad del Bosque, pues podamos entender pues un poco más pues los resultados de lo que estamos observando. Por ahora quisiera entonces, si no hay más comentarios a los temas que se encuentran en el chat, quisiera entonces darle la palabra a mi compañera Sol Ángel García para que nos haga pues resumen de los elementos principales de este panel, y después de que Sol haga digamos, el resumen, entonces también le agradecería a nuestra compañera Yasmín que retome también y ponga, digamos, en la conversación los elementos resumen que ella también alcanzó a recoger. Sol, tienes la palabra, por favor. Ok, Gladys, muchas gracias. Y pues muchísimas gracias a los profesores y a la profesora que compartieron esta tarde sus reflexiones con nosotros, y sobre todo por esa sencillez con que nos pueden hablar de asuntos tan complejos como ustedes lo han dicho todo el tiempo. Y como yo voy a tratar de hacer una síntesis de lo que cada uno de ustedes nos compartió, y también pensando cómo podemos llevar esto a nuestra práctica de la salud pública en el distrito. No soy la más experta en estos temas de complejidad, también estoy aprendiendo, estoy entendiendo, entonces aquí con mi mayor esfuerzo y con mi mayor respeto. El profesor Maldonado nos invita a pensar la salud y a pensar la pandemia. Y hace una ruptura, presenta una ruptura sobre los ritmos de vida, e invita a pensar la salud y donde se pone cada quien frente a sí mismo y a cada quien frente al mundo. Me parece que eso es muy, muy relevante, porque eso significa que dónde estamos los sujetos en la interacción con otros y pensar la salud desde ahí. Señala 5 elementos partiendo de la vida. Y de la vida, pues inseparable de los virus, y la complejidad, dándose la complejidad por el choque de estas estructuras experimentales con estructuras rígidas lineales. Yo creo que uno de los temas que más nos afecta la forma como nosotros estamos entendiendo o resolviendo los temas de salud es que son muy lineales. Entonces eso nos lleva por un solo camino, que puede que en ese solo camino nosotros estemos perdiendo. Entonces, debemos hacer claros enlaces en poder entender la salud, que tendría que ver con la salud y la vida, muy en contraposición a lo que se hace usualmente, que leemos la salud desde la enfermedad.
que digamos que este ha sido uno de los temas que nosotros en la Secretaría de Salud muchos años hemos hablado. Por su parte, el profesor Villamil señala que la complejidad es un asunto transversal a todas las ciencias, a la ingeniería, y haciendo un especial énfasis en que el tema central de interés es sobre el comportamiento. Y ese comportamiento, como ya lo habían dicho antes, va mucho más allá del uso de estadísticas, sino más bien al uso de las simulaciones. Ello significa que existen comportamientos de los agentes donde se dan reglas, atributos, comportamientos, etcétera, etcétera. La profesora Daisy, digamos, nos habla sobre, que me parece que es como irlo aterrizando, disculpen la informalidad de la expresión, pero es como ir entendiendo en un coquito. Muchas gracias, profesora, porque nos lleva a entender mucho más bien de qué estamos hablando, para qué elementos se requieren para entender el comportamiento a través de, y nos da unos elementos. Existen unas conexiones, unas interdependencias, una diversidad de comportamientos, adaptabilidad, sensibilidad, etcétera, que nos dice, requerimos de simulaciones para poder entender esto desde otro camino, que es lo que hemos venido hablando desde el comienzo de la tarde. Entonces, así como para qué podría uno llevarse para estos temas de la salud pública, podríamos decir que tenemos que hacer un tránsito urgente de pasar de analizar a comprender, ver siempre los problemas de salud desde un solo lado siempre va a ser muy complicado, vamos a estar muy sesgados y habría que verlo desde múltiples lados, que es lo que ustedes nos están retando. Y tenemos retos en salud pública, que significa que tendríamos que transitar de esto de hablar desde la enfermedad y mirar entonces qué tipo de respuestas tenemos que generar como sector salud. Me parece que ahí es un reto mayor porque, claro, si nosotros entendemos la salud desde un punto de vista lineal, construimos respuestas desde ese punto lineal. Si entendemos la salud desde un asunto complejo, las respuestas tendrían que ser en ese mismo sentido. Y por supuesto que quedó ahí en el limbo, pero no menos importante, es que pues hay otra discusión allí que emerge de las formas como los gobiernos han respondido y de las estructuras y digamos las concepciones políticas, epistemológicas y de la práctica bajo las cuales los gobiernos han respondido a este tema de la pandemia. Eso es lo que tengo por decir ahora. Muchas gracias. Sol, mil gracias por esa excelente síntesis de las conversaciones de cada uno de nuestros tres invitados. Y le agradecería a Yasmín si en la relatoría tiene asuntos para agregar en este momento para que lo pudiera hacer, por favor. Gracias, Gladys. Sí, un poco para no resultar repetitiva, más bien me quedo con los aportes de los tres excelentes docentes que hoy nos acompañaron, los aportes que nos quedan frente a las reflexiones que nos debe generar en salud pública. Y es un poco desde las reflexiones que el profesor Carlos Maldonado nos presentó esta tarde, es como nos señala muy sutilmente, pero no menos importante, sino que nos deja la reflexión de cómo ese ritmo de contagio del virus y esa forma exponencial, pues representan un problema en la medida en que las estructuras mentales nuestras, y no solo refiriéndonos a salud pública, sino al país en general, las estructuras políticas, sanitarias, militares, pues tienen una estructura lineal y esto representa un problema significante para poder enfrentar esto. Ese es el verdadero problema. Y me quedo con el desafío que él señala de pensarnos otras formas de organizarnos, por ejemplo, en la Secretaría Distrital de Salud y en todos los sectores del distrito, frente a este acontecimiento de la pandemia.
Entonces creo que una reflexión importante es si las estructuras actuales, que no solo nuestra secretaría y subsecretaría tienen, estaban preparadas para este acontecimiento de la pandemia, y qué cambios tendremos que dar para hacernos más pertinentes a responder a esas posibilidades que no dejan de existir, porque falsamente pensamos que va a volver una nueva normalidad o vamos a volver a la normalidad, y ese era el problema, como nos lo ha señalado el profesor Maldonado. También el punto de relevancia en sus reflexiones nos hizo pensar en que paradójicamente lo que surge acá es un llamado a pensarnos la vida, a pensarnos la salud, el cuidado de la vida, la necesidad urgente de que nuestras políticas que agenciamos desde la Secretaría y desde todos los sectores del distrito realmente se constituyan en políticas que aportan a la vida, a la salud, a la felicidad de las personas. Y por ende que pensemos en otras formas que aporten a una verdadera democracia y a una posible democracia diferente. Desde las reflexiones que el profesor Jorge Villamil nos presenta, que inicia con esa paradoja de el vuelo de una mariposa puede afectar, puede generar transformaciones y afectaciones en todo el mundo, y nos presenta lo que teniendo origen desde China, pues afectó todo el mundo con sus diversas expresiones, y cómo la diversidad de esas expresiones se han manifestado de múltiples formas en las diferentes sociedades y en los diferentes países. Y nos muestra la simulación como una herramienta poderosísima, y ahí va la reflexión que nos deja para salud pública. Tenemos unas herramientas que hemos utilizado históricamente, y creo que la pandemia nos muestra que esas herramientas no resultan ni suficientes ni tan eficientes, ¿no? Sino que necesitamos apropiar otras herramientas como las que hoy nos han planteado los profesores, la simulación de situaciones como herramienta poderosa para estudiar fenómenos como la pandemia, como la posibilidad de tomar las mejores decisiones y las decisiones más informadas, y poder iniciar cursos de acción pertinentes y oportunos a las necesidades y a las demandas de las comunidades y de las ciudades. Y desde las reflexiones de la profesora Alvarado, pues nos mostró el valor y la posibilidad de enfrentar las características de los sistemas complejos, y claro, muy pedagógicamente nos mostró todas esas características y la posibilidad de pensarnos esas características de los sistemas complejos, no solo de la pandemia, sino de la vida, la salud, la naturaleza, que serían los fenómenos que en esencia deberían ocupar a la salud pública. Creo que esas son como las reflexiones que hoy se ponen en evidencia acá, para las personas, no solo para las personas que trabajamos en salud pública, sino que trabajamos pensándonos el bienestar y la felicidad de los ciudadanos en el distrito. Muchas gracias a los 3 profesores por sus excelentes aportaciones. Yasmín, muchas gracias. Creo que tuvimos unas relatoras de lujo en este panel. Y quisiera, para terminar, darles una vez más las gracias a los profesores y decirles que en la medida en que conversar con ustedes en estos espacios que nos trae la cotidianidad nueva en la que estamos, seguramente que si hubiéramos hecho la citación en el auditorio de la Secretaría no hubiéramos tenido las 47, casi 49 personas en un momento que tuvimos escuchando estas reflexiones, que no son las reflexiones más comunes en el hacer de la salud pública ni en el hacer de la atención de la enfermedad. Realmente estos temas son, creo yo, marginales todavía para nuestro quehacer profesional, para nuestra comprensión del trabajo que tenemos que hacer para favorecer la vida y el bienestar de las personas, pero entendemos que cada vez son más relevantes, importantes, necesarios, y no podemos seguir dejándolos pues marginales, porque comprender que las múltiples dimensiones de la vida de un agente como el virus en su interacción con los seres humanos
y la interacción de los seres humanos en su dinámica cotidiana son los que hacen emerger un comportamiento complejo, y que de acuerdo con eso es que tendríamos que actuar. Realmente son, diríamos, en algunos casos, noticias nuevas para los presidentes, para los secretarios de salud, para los ministros de salud. Todavía son noticias nuevas para el sector de la salud, entender que estamos en una dinámica compleja y que lo que hacemos hace parte de esa complejidad y no necesariamente lo estamos viendo así, y por eso a veces tenemos ciertas decepciones de los resultados que obtenemos. Esa es como mi reflexión final, y quisiera decirles a los profesores que si tienen algún comentario final, les doy el uso de la palabra, y recordarles a nuestros participantes que van a poder ver de nuevo el panel a partir de mañana cuando se comparta el link, y recordarles que la aplicación práctica de lo que hoy se conversó en función de lo teórico, de la complejidad, de las herramientas para comprender la complejidad de un fenómeno como el que estamos viviendo en términos de lo concreto para Bogotá, y eso cómo se expresa en datos, será la conversación que tendremos el próximo martes a las 2:30. Mis amigos y profesores, ¿algún comentario final? O si no... Sí, solamente quiero hacer una reflexión, Gladys, y es que regularmente nosotros llegamos a la universidad, o los muchachos, o uno cuando fue joven llegó a la universidad con la idea de encontrar el conocimiento, ese conocimiento firme, acabado, que el maestro lo utilizaba en el manual, en el libro, etcétera. Pero realmente lo que hay en la universidad es un panorama rizado de cantidad de conocimiento y de dudas, de tal manera que en el caso de salud pública estamos obligados todos los ciudadanos a dar nuestro mejor aporte del conocimiento, justamente para ayudar a resolver este tipo de problemas tan fuertes que se presentan. Además de eso, no solamente debe ser un esfuerzo individual de nosotros, sino también de la comunidad y de los gobiernos, porque me parece que debe ser un compromiso social, un compromiso político, de Estado y demás. En ese sentido, la invitación es que justamente cuando se plantean estos esquemas provocadores, que como los que planteó Carlos y Daisy, pues necesariamente hay la invitación a que justamente tenemos que leer más, estudiar más, encontrar propuestas, y que ninguna de esas propuestas acabadas, sino son justamente eso, propuestas. Gracias, profesor Villamil. A todos los participantes, tanto nuestros panelistas, profesores, amigos y muy cercanos y muy queridos por mí, y a todos nuestros participantes y a nuestras compañeras que hicieron la relatoría, les queremos dar las gracias inmensas por permitirnos compartir, aprender y construir conocimiento juntos. La próxima semana tendremos al profesor Rafael Camerano, que en este momento está en pantalla, y al doctor Fabricio, para que nos cuenten cómo ha sido pues el ejercicio ya práctico de la simulación y los resultados que obtuvimos. Les quiero decir a todos los participantes y a los profesores, a Daisy, sobre todo al profesor Villamil, al profesor Maldonado, que hoy, se lo decía Daisy yo hace unos 2 meses cuando empezamos a conversar sobre la necesidad de hacer este trabajo, hace ya casi 3, ¿no, Daisy? Que un sueño que yo siempre he tenido, y es que haya una red de grupos de investigación que estén trabajando en complejidad, está surgiendo en este momento a raíz de la pandemia. Y me siento muy contenta porque por lo menos ya tenemos 2 grupos de investigación de complejidad juntos trabajando, el de la Facultad de Medicina de la Universidad del Bosque y el de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Distrital. Tenemos embrión de red de grupos de investigación en complejidad en la ciudad, y eso me pone muy feliz porque ustedes saben que siempre ha sido pues como una apuesta que he hecho y que desde la Secretaría queremos concretar. Las próximas sesiones serán todavía mucho más interesantes, y bueno, no solamente por la pandemia, sino por las necesidades de comprender mejor la vida, la salud y la atención de la enfermedad. Seguiremos insistiendo en que esta red se robustezca y siga adelante para poder trabajar juntos y aprender juntos. A todos los participantes. Gladys, muchas gracias. Muchas gracias, Gladys, y al equipo. Gracias, Gladys. A todos los participantes.
Bueno, nos vemos el martes y a todos los participantes, mil gracias por haber estado con nosotros estas 2 horas. Un abrazo bien apretado y bien apretado, de lejos pero bien apretado. Gracias, Buenas tardes Gladys. a todos. Feliz tarde. Gracias por la Hasta luego. invitación. Un abrazo. Muchas gracias por el Chao. evento. Gracias. Muy amables. Bueno. Chao Daisy, chao Carlos. Chao, Rafael. Chao, Carlos, Rafael. Jorge. Chao, chao. Feliz tarde.